Bueno, parece que a la gente no le interesa mucho el programa de hoy, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro tema. Rusia ha desclasificado documentos fusilados con patógenos mortales inhumanos, experimentos de Japón para librar una guerra bacteriológica contra la URSS. Rusia hizo públicos documentos desclasificados que arrojan luz sobre la investigación y desarrollo de armas biológicas por parte del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Japón militarista desarrollaba métodos de sabotaje bacteriológico contra la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Se realizaban experimentos con seres humanos vivos, fusilando masivamente a partisanos chinos con proyectiles cargados con bacterias de la peste, el anthrax y el cólera, según revelaron documentos desclasificados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Los archivos difundidos este lunes incluye el testimonio de un bacteriólogo identificado como Kato Tsunenori, quien participó en el desarrollo de las armas en la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés. Durante la investigación, el científico proporcionó a las autoridades soviéticas información detallada sobre los experimentos realizados con bacterias mortales, los métodos de uso bélico de las armas bacteriológicas, pulverización desde aviones, proyectiles de artillería, etc. Pulverización desde aviones, o sea, chemtrails, ¿no? Los experimentos para estudiar la congelación, el estudio de las armas químicas, entre otros asuntos. Las pruebas se realizaban con chinos y terminaban con la muerte. Así indicó durante los interrogatorios de 1948 que los experimentos sobre los efectos de diversas bacterias en los órganos humanos se llevaron a cabo en una localidad cerca de Harbin. Las pruebas se realizaban con chinos y por regla general terminaban con la muerte. Por lo general se mataba mediante la infección con bacterias a partisanos chinos o personas que simpatizaban con ellos. Esas personas eran trasladadas desde toda Manchuria, detalló. El médico señaló que también se llevaban a cabo experimentos para propagar bacterias mediante artillería. Esto se hacía de la siguiente manera. Se llevaba a varios cientos de chinos al campo y luego se les disparaba con proyectiles llenos de bacterias de la peste, el anthrax o el cólera. Después de un tiempo se recogían los cadáveres y a los enfermos y se calculaba el porcentaje de contagio. De esta manera se determinaba la calidad de las bacterias. Wow. Asimismo, reveló que las funciones de la unidad 731 consistían únicamente en el sabotaje bacteriológico y la realización de experimentos con seres humanos, aunque oficialmente sus tareas incluían la lucha contra las enfermedades epidémicas en el ejército de Kwantung, la fabricación y el suministro de equipos de filtración a las tropas, pero al mismo tiempo se estudiaban en secreto métodos de sabotaje bacteriológico contra la URSS, China y Estados Unidos, y se realizaban experimentos con seres humanos vivos, agregó. Al final de su declaración, el médico expresó su opinión sobre el general Shiro Ishii, que estuvo al mando del escuadrón. Ishii es una persona inmoral, dirigió experimentos con seres humanos vivos y asesinó con increíble crueldad a muchos chinos. Tampoco le importaban las numerosas víctimas, incluso mortales, que causaban sus colaboradores. Cuando Japón perdió la guerra, tuvo la oportunidad de abandonar el trabajo que dirigía
y a sus empleados y huir a Japón en avión, donde quizá ahora viva felizmente y con salud. No solo es enemigo de la Unión Soviética, sino también de los japoneses, apuntó. He expuesto aquí todo lo que sé sobre el trabajo que realizaba Ishii, pero al mismo tiempo no pretendo culpar de estos crímenes a una sola persona e insistir en mi inocencia, concluyó. ¿Ahí qué hacen? Experimento bacteriológico realizado por la Unidad 731 de Japón en el noreste de China. Tienen ahí una persona en el suelo y él está bombeando una cosa ahí y él lo está rociando con algo. What the fuck. Bueno. Unidades bacteriológicas de Japón. El Estado Mayor japonés planeaba utilizar armas bacteriológicas directamente durante las operaciones ofensivas contra el Ejército Rojo con el fin de neutralizar su fuerza viva y, en caso de retirada de las tropas japonesas, infectar el territorio abandonado para provocar epidemias masivas entre las tropas enemigas y la población civil. Con este fin, en 1935 y 1936 se crearon en Manchuria los escuadrones 731 y 100, con sus filiales subordinadas dedicadas al desarrollo de armas bacteriológicas y al estudio de sus métodos de aplicación en combate. Durante el conflicto soviético-japonés de 1939 en la zona del río Yaljin-Gol, los efectivos de la Unidad 731 durante la retirada de las tropas japonesas virtieron en el agua varios cilindros con bacterias de tifus abdominal para tifo y disentería, para envenenar al Ejército Rojo y a los ganaderos mongoles. Las actividades de las unidades bacteriológicas se llevaron a cabo de forma más activa contra China entre 1940 y 1942. Los experimentos con seres humanos y la prueba de métodos de infección de la flora y la fauna se practicaron activamente entre 1941 y los actos de sabotaje entre 1944 y 1945. La rápida ofensiva de las tropas soviéticas en agosto de 1945 frustró los planes de los militares japoneses de utilizar armas bacteriológicas en las operaciones de combate. Con el fin de ocultar las huellas de sus actividades criminales, el mando del ejército de Kwantung se vio obligado a dar la orden de destruir los edificios de los escuadrones 731 y 100, sus sucursales, la base de laboratorios, las reservas acumuladas de armas bacteriológicas, la documentación y los resultados de los experimentos. Pero bueno, o sea, si este tipo se escapó a Japón y los americanos estaban en Japón, ¿por qué no? Tenían que haberlo entregado, ¿no? Pues, ok. Tenemos... Tenemos otro artículo. Ahí lo tienen. Nadie salía vivo. El horror de las fábricas de la muerte de Japón, donde sometían a torturas inimaginables incluso a embarazadas. En la década de 1930, el Imperio de Japón creó en Manchuria los escuadrones 731 y 100, dedicados al desarrollo de armas bacteriológicas y al estudio de sus métodos de aplicación de combate. ¿Ves? Experimentos con personas llevados a cabo por el ejército japonés. Wow, mira esa foto, parece como de... What the fuck. Parecen como extraterrestres o algo, ¿no? O sea... Esos trajes que llevan. Parece como una foto de... Naturalmente, o sea, ahí tenía que haber tenido un... Bueno. En la década de 1930, las relaciones entre la URSS y Japón comenzaron a caer hasta un punto crítico. Cuando el Imperio nipón llevó a cabo su expansión en China y ocupó Manchuria, las relaciones entre Tokio y Moscú se embarcaron en una creciente tensión, pasando de la neutralidad a enfrentamientos armados abiertos en el lejano Oriente, perdón. Por eso Hitler pensaba que si él ocupaba, que si él atacaba a la Unión Soviética, los japoneses iban a atacar
y va a atacar a la Unión Soviética por el este, ¿no? Pero bueno, ya ven que no. Aunque la URSS intentó estabilizar la situación, Japón respondió con provocaciones y la formación de un bloque militarista con Alemania, lo que condujo a nuevos conflictos fronterizos. En este contexto, el Estado Mayor japonés planeaba utilizar armas bacteriológicas directamente durante las operaciones ofensivas contra el Ejército Rojo con el fin de neutralizar su fuerza y, en caso de retirada de las tropas japonesas, infectar el territorio abandonado para provocar epidemias masivas entre las tropas japonesas, entre las tropas enemigas y la población civil. Aunque el Protocolo de Ginebra de 1925 prohibía el empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. Con este fin se crearon en Manchuria, donde el Imperio de Japón estableció un estado títere, dos escuadrones dedicados al desarrollo de armas bacteriológicas y al estudio de sus métodos de aplicación en combate. Unidades 731 y 100, incubadoras de la muerte. La unidad 731 del ejército japonés fue fundada en la década de 1930 cerca de la ciudad de Harbin por el gobierno japonés como una agencia para promover la salud pública y tenía como objetivo llevar a cabo investigaciones que beneficiaran a los soldados japoneses, como aprender más sobre las formas en que el cuerpo humano puede soportar el hambre y la sed y combatir enfermedades. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba, sus funciones pasaron a consistir únicamente en el estudio de métodos de sabotaje bacteriológico contra la URSS, China y Estados Unidos y la realización de experimentos con seres humanos. El escuadrón, dirigido por el microbiólogo y cirujano militar Shiro Ishii, tenía su propio aeródromo, sus propios aviones y su propio campo de pruebas. Posteriormente, las tropas soviéticas descubrieron que había varias fábricas para la creación de bombas especiales y proyectiles de artillería para rellenar con material bacteriológico. También contaba con su propia prisión y su propio crematorio donde se incineraba el material utilizado. La unidad 100 era más pequeña que la anterior y se ubicó en Mokotán, un pueblo al sur de la ciudad de Changchun. Fue operada por el Kenpeitai, la policía militar del Imperio de Japón, y enmascarada como una división para la prevención de enfermedades en caballos de guerra, pero en la práctica se dedicaba a la investigación en el campo de las armas biológicas, en particular enfermedades que se originaban en animales. Los dos escuadrones realizaban investigaciones y experimentos con todos los tipos de peste: antrax, gangrena gaseosa, tifus exantemático, tifus abdominal, paratifus, disentería, cólera, fiebre hemorrágica infecciosa y el bacilo Burkholderia malei, que provoca muermo. La finalidad era determinar el tipo más eficaz de agentes patógenos para el contagio masivo de personas y ganado, los métodos de aplicación militar y de sabotaje principalmente en las condiciones del Lejano Oriente y la producción masiva de agentes patógenos, así como de bacterias para la destrucción de cereales y hortalizas. Las actividades de las unidades bacteriológicas se llevaron a cabo de forma más activa contra China entre 1940 y 1942. Los experimentos con seres humanos y las pruebas de métodos de infección de la flora y la fauna se practicaron activamente entre 1941 y 1945, y los actos de sabotaje entre 1944 y 1945. ¿Y qué han hecho con todo el material que tuvieron? O sea, naturalmente los rusos deben tener todo ese material, ¿no? Experimentos inhumanos. Para comprobar el efecto de diversas bacterias, las unidades realizaban continuamente experimentos con personas, para lo cual se mantenía en sus prisioneros a rusos, chinos, manchúes y japoneses condenados a muerte, que fueron trasladados ahí de forma especialmente secreta. El proceso de infección se llevaba a cabo a través de la boca, mediante inyecciones, a través de insectos en los laboratorios y en los campos de experimentación. Las pruebas se realizaban con chinos y, por regla general, terminaban con la muerte.
Por lo general se mataba mediante la infección con bacterias a partisanos chinos o personas que simpatizaban con ellos. Esas personas eran trasladadas desde toda Manchuria. Detalló, tras la Segunda Guerra Mundial a las autoridades soviéticas un bacteriólogo identificado como Kato Tsunenori, quien participó en el desarrollo de las armas en la unidad 731. El médico señaló que también se llevaban a cabo experimentos para propagar bacterias mediante artillería. Esto se hacía de la siguiente manera: se llevaba a varios cientos de chinos al campo y luego se les disparaba con proyectiles llenos de bacterias de la peste, el ántrax o el cólera. Después de un tiempo se recogían los cadáveres y a los enfermos y se calculaba, bueno, eso ya lo hemos leído, ¿no? Los científicos de la unidad 731 también experimentaban mediante embarazos y violaciones. A los prisioneros varones infectados con sífilis se les ordenaba violar a las prisioneras y a los prisioneros varones para ver cómo se propagaba la sífilis en el cuerpo. A las mujeres se las embarazaba involuntariamente y luego se realizaban experimentos con ellas para ver cómo afectaba a la madre y al feto. A veces se viviseccionaba a la madre para ver cómo se desarrollaba el feto. La puta que los... putos japos, tío. O sea, le abrían la barriga a la madre para ver cómo estaba el bebé dentro. La puta que nos... Refiriéndose a sus víctimas como troncos de madera, los médicos criminales estudiaban también los límites de resistencia del organismo humano en determinadas condiciones, por ejemplo, a gran altitud o a bajas temperaturas. Para ello se colocaba a las personas en cámaras hiperbáricas, se grababa en imágenes su agonía, se les congelaban las extremidades y se observaba la aparición de gangrena. ¿Y aquí qué están haciendo? ¿Qué tienen? ¿A un bebé pequeño con un cable conectado a la cabeza? ¿Y ahí qué van a hacer? Bueno. De acuerdo con los datos de las autoridades soviéticas, cada año como resultado de estos experimentos, solo la unidad 731 exterminaba con más de 3.600 personas. Según diversas fuentes, el número de víctimas osciló entre 3.000 y 14.000 personas durante el funcionamiento del escuadrón. Si un prisionero, a pesar de estar infectado con bacterias mortales, se recuperaba, eso no lo salvaba de repetidos experimentos que continuaban hasta que moría. O sea, entrabas ahí, la única forma de salir era con los pies por delante, ¿no? ¿Y ahí qué coño están haciendo? ¿Eso es un laboratorio? Experimentos con personas llevados a cabo por el ejército japonés. La unidad 100 también realizaba experimentos con personas. Así, un antiguo miembro, el sargento Mitomo Kazuo, confesó posteriormente a las autoridades soviéticas: puse como 1 gramo de heroína en una gacha y se la di a un prisionero civil chino, que se la comió. Aproximadamente 20 minutos después, perdió el conocimiento y se mantuvo en ese estado hasta que murió 15 o 16 horas después. Sabíamos que esa dosis de heroína es fatal, pero no nos interesaba si él moría o vivía. El criminal de guerra indicó que con algunos prisioneros se experimentaba 5 o 6 veces, observando la acción de la correhuela coreana Bactal y semillas de ricino. Detalló que un prisionero ruso quedó tan exhausto de los experimentos que ya no se podía experimentar más con él y ordenaron que lo mataran inyectándole cianuro de potasio. Luego de la inyección, el hombre murió inmediatamente. Los cuerpos eran enterrados en el cementerio para ganado del escuadrón, dijo, añadiendo que estuvo presente durante los fusilamientos de 3 detenidos a los que les realizó experimentos. ¿Esto qué es? ¿Unas manos congeladas? Manos congeladas de prisionero de guerra chino durante los experimentos del ejército de Japón. La puta que los parió. ¿Y el resto del cuerpo cómo debe estar? O sea, ¿solo le congelaron las manos o...? Uso de armas bacteriológicas. El ejército de Japón también probó sus armas bacteriológicas en el campo de batalla. En particular, durante el enfrentamiento con las fuerzas soviéticas y mongolas a mediados de 1939 en la zona del río Yaljin-Gol,
Los experimentos de contaminación del terreno con bacterias de tifus abdominal se llevaron a cabo en las noches del 29, 30 y 31 de agosto, según detallaron posteriormente durante interrogatorios militares del país asiático. En 1940, la expedición especial del general Shiroishi llevó a cabo una operación militar en China central, lanzando desde un avión pulgas infectadas con la peste en la zona de la ciudad de Ningbo, lo que provocó un fuerte brote de peste entre los civiles y soldados, causando la muerte de miles de personas. Claro, guerra bacteriológica, ¿no? O sea, tiras estos bichos para debilitar al enemigo, ¿no? En 1941 y 1942, las operaciones de aplicación práctica de la peste se repitieron en Changde y Zhangjiang, en la China central. Los operativos no solo tenían un carácter experimental, sino también táctico, con el objetivo de exterminar masivamente a los soldados chinos en medio de la retirada estratégica de las tropas japonesas en esa área. Y que hay un montón de cadáveres. Experimentos con personas llevados a cabo con por el ejército japonés. No están muy claras esas fotos, ¿no? Crímenes no castigados en un juicio liderado por Estados Unidos. La rápida ofensiva de las tropas soviéticas en agosto de 1945 frustró los planes de los militares japoneses de utilizar armas bacteriológicas en las operaciones de combate. Con el fin de ocultar las huellas de sus actividades criminales, el mando del ejército de Kwantung se vio obligado a dar la orden de destruir los edificios de los escuadrones 731 y 100, sus sucursales, la base de laboratorios, las reservas acumuladas de armas bacteriológicas, la documentación y los resultados de los experimentos. Por eso, cuando el Ejército Rojo llegó, las instalaciones secretas estaban en ruinas, pero aún así se logró encontrar algo. Este Shiroishi, ¿no? Tras la rendición del imperio japonés, que fue ratificada el 2 de septiembre de 1945, la URSS solicitó a Estados Unidos y a otros aliados que entregaran a los científicos más importantes de los escuadrones mortíferos, entre ellos Shiro Ishii. Pero recibió una respuesta negativa. Los socios decidieron llevar a cabo entre mayo de 1946 y noviembre de 1948 su propio juicio, que pasó a la historia como el proceso de Tokio. Se juzgó 29 japoneses acusados de crímenes de guerra, pero la mayoría de los desarrolladores de armas bacteriológicas obtuvo inmunidad a cambio de información. Entre ellos se encontraba el jefe de la unidad 731. Claro, o sea, todo esto ahora, pues los yanquis, pues lo están. Bueno, los rusos también tienen que haberse, porque tenían al prisionero este, tenían, ¿no? Entonces los rusos también tienen que haberse llevado algo, pero la mayoría se lo llevaron los gringos seguramente. Las fuerzas estadounidenses, principalmente el general Douglas MacArthur, quien aceptó en nombre del gobierno de Estados Unidos la rendición de Japón, creían que juzgar a estas personas impediría que el país norteamericano obtuviera la información médica que se había documentado en estos experimentos. Debido a esa decisión, la mayoría de los implicados en los experimentos no fueron castigados por sus crímenes. Ay, pues una vez tienes la información te los cargas y ya está. Lo que pasa que yo ya intuyo lo que hicieron los gringos, ¿no? O sea, pusieron a estos tipos a trabajar para ellos, para que hicieran los mismos experimentos que hicieron con los japoneses, hacerlos ahora para... Igual que con los alemanes hicieron el proyecto Paperclip, pues con los japoneses pues debieron hacer una cosa parecida, ¿no?
Debido a esta decisión, la mayoría de los implicados en los experimentos no fueron castigados por sus crímenes. Por el contrario, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos se reincorporaron a la sociedad y tuvieron carreras muy exitosas en sus campos. Juicio en la URSS. Al mismo tiempo, tras la derrota del ejército de Kwantung, más de 600.000 generales, oficiales y soldados japoneses se rindieron a los soviéticos. En los campos de prisioneros de guerra, las autoridades de seguridad de la URSS llevaron a cabo entre 1945 y 1948 una búsqueda de militares y civiles del país asiático que habían participado en el desarrollo de armas bacteriológicas y sus métodos de aplicación. En diciembre de 1949 se celebró en Khabarovsk un juicio contra 12 antiguos militares japoneses que se habían dedicado al desarrollo, la producción y las pruebas de armas bacteriológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Al ser declarados culpables de preparar una guerra bacteriológica, 4 generales fueron condenados a 25 años de prisión en un campo de trabajo correccional, mientras los otros 8 acusados recibieron entre 2 y 20 años de prisión en campos. El tribunal militar no condenó a ninguno de los acusados a la pena de muerte, ya que en el momento de dictarse la sentencia, tal castigo había sido suspendido temporalmente en la URSS. Había sido suspendido. Okay. Pero no se suponía que Stalin se cargaba a gente, a uno por desayunar, a otro por postre, a otro... Bueno, no sé. Además, todos los que fueron sentenciados a penas largas fueron liberados antes y pudieron volver a su patria. Eso pasó debido al hecho de que el 19 de octubre de 1956 los gobiernos soviético y japonés firmaron la declaración conjunta que restableció las relaciones pacíficas entre las dos naciones. A pesar de la capitulación incondicional del Imperio Asiático de 1945, Tokio y Moscú estuvieron formalmente en estado de guerra hasta esa fecha. Uno de los puntos del acuerdo incluía que todos los ciudadanos japoneses condenados en la URSS serían liberados y repatriados a Japón. La política soviética para normalizar las relaciones con Japón se basaba en el deseo de mantener la paz en sus fronteras del lejano oriente y ampliar el número de países leales o neutrales a la Unión Soviética, y en aquel momento el primer ministro japonés era Ichiro Hatoyama, líder del Partido Liberal Democrático, conocido por su disposición a mejorar los vínculos con la nación socialista. Son el juicio que hicieron los rusos, ¿no? Atrocidades que no se pueden olvidar. Por su parte, Tokio no reconoció a los torturadores como criminales de guerra y ellos mismos tampoco se estimaron culpables. Con su amplia experiencia, incluso abrieron sus propias clínicas y hospitales en el país asiático y se convirtieron en personas ricas y respetadas. En Japón hay un museo dedicado a la unidad, que es muy visitado por turistas de todo el mundo, pero sobre todo por japoneses. Si a los alemanes les produce emociones negativas visitar el complejo conmemorativo del campo de concentración de Buchenwald, los jóvenes japoneses a menudo salen de su museo con la sensación de haber visitado un santuario nacional. Qué cracks. Supongo que es la mentalidad del samurái y toda esta mierda, ¿no? Sin embargo, nadie ha olvidado sus atrocidades. En particular, en Harbin existe el Museo de Pruebas del Crimen del Ejército Japonés que invadió China. Museo de la Unidad 731. La colección incluye fotografías conservadas, una escultura de una mujer abrazando a su hijo y junto a ella unos científicos japoneses y otras piezas que confirman una vez más que lo que hicieron las unidades 731 y 100 fue un crimen. Esta es la escultura que dicen, ¿no? Exposición en el Museo de Pruebas. Bueno, pues interesante. Ok. Mira, ¿ves cómo les digo que luego trabajaron para Estados Unidos esta gente? A ver, Shiro Ishii, ¿no? Es el tipo este, ¿no? No, no os voy a dar nada. ¿Os voy a cerrar esta mierda? Fíjate,
Ta, 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 ta. Después de que le dieron inmunidad, Ishii fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos para enseñar a los oficiales estadounidenses en Fort Detrick los usos de las armas biológicas y los descubrimientos hechos por la Unidad 731. Durante la Guerra de Corea, Ishii supuestamente viajó a Corea para tomar parte en las supuestas actividades de guerra biológica del ejército de Estados Unidos. El 22 de febrero de 1952, Ishii fue nombrado en una declaración hecha por el ministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Pak Hon-yong, afirmando que, junto con otros criminales de guerra bacteriológicos japoneses, había estado implicado sistemáticamente esparcir grandes cantidades de insectos infectados con bacterias por avión para diseminar enfermedades contagiosas sobre nuestras posiciones y sobre nuestra retaguardia. O sea, chemtrails, ¿no? O sea, lo esparcían desde aviones, o sea, esos son chemtrails, ¿no? O sea, siempre se habla de los chemtrails de la guerra del Vietnam, pero o sea, parece que en la guerra de Corea lo estaban haciendo también. Acusaciones de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usaron armas biológicas en la guerra de Corea entre junio de 1950 y julio de 1953 fueron hechas por los gobiernos de la República Popular China, la Unión Soviética y Corea del Norte. Estas afirmaciones fueron hechas por primera vez en 1951. La historia fue cubierta por la prensa mundial y llevó a una investigación en 1952 altamente publicitada. El secretario de Estado, Dean Acheson, y otros funcionarios de gobiernos aliados denunciaron las acusaciones como una invención. Eh, Expertos más tardíos están divididos sobre la verdad de estas acusaciones. Pero bueno, o sea, si contrataron al japonés o sea, me vas a decir tú que ellos querían la información del japonés para no utilizarlo después. No me jodas. O sea, que bueno, probablemente los rusos lo querían también para lo mismo, ¿no? Pero, yo no sé. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón operó una unidad secreta de desarrollo de guerra química y biológica, llamada la Unidad 731 en Harbin, ahora China. Las actividades de la unidad, incluyendo experimentos humanos, fueron documentadas por los juicios de crímenes de guerra de Khabarovsk, realizados por la Unión Soviética en diciembre de 1949. Aunque el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento describió los juicios de Khabarovsk como propaganda viciosa y sin fundamento, más tarde se reveló que las acusaciones hechas contra los militares japoneses eran correctas. El gobierno de los Estados Unidos había continuado las investigaciones al final de la guerra y más tarde y luego escondió el programa. Los líderes de la unidad 731 quedaron exentos de acusaciones por crímenes de guerra por Estados Unidos y luego fueron pagados por Estados Unidos. El 30 de junio de 1950, poco después del estallido de la Guerra de Corea, el secretario de Defensa de Estados Unidos, George Marshall, recibió un informe del Comité sobre guerra química, biológica y radiológica y sus recomendaciones que abogaba urgentemente por el desarrollo de un programa de armas biológicas. La unidad de investigación de armas biológicas en Fort Detrick, Maryland, fue expandida.
y se construyó una nueva en Pine Bluff, Arkansas. En diciembre de 1951, cuando la guerra se giró contra los Estados Unidos, el secretario de Defensa ordenó que se prepararan para usar armas biológicas de manera ofensiva. Acusaciones. Los chinos y los norcoreanos hicieron acusaciones ambos en público y en las Naciones Unidas de que Estados Unidos estaba usando la guerra biológica. En un cable del 8 de mayo de 1951, la Unión Soviética y Corea del Norte. Las... no, espera, estos... del ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática y Popular de Corea, Park Hon-yong, al presidente del Consejo de las Naciones Unidas. Park citó documentos capturados de fuerzas surcoreanas que describían planes para el uso de bacterias en trabajo de distracción en el territorio de Corea del Norte. Un plan supuestamente realizado por la sección 3 del Buró de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Surcoreano describía esparcir material infeccioso en cocinas del ejército, comisarías, reservas de agua y cuarteles y casas de edificios del gobierno y del partido y otras áreas. Estos planes también llamados para esparcir bacterias en 11 ciudades diferentes, así como contra unidades del ejército popular. Además, Park dijo que varias áreas habían sido infectadas con viruela 7 o 8 días después de su liberación de la ocupación americana. Park dijo que había casos de viruela en Pyongyang y 5 otras provincias de la República Democrática y Popular de Corea. Todos juntos eran 3.500 casos de viruela. Supuestamente por esparcir deliberadamente el virus. Bueno. El 28 de enero de 1952, los cuarteles del Ejército Popular Chino recibieron un informe sobre un estallido de viruela al sureste de Incheon. Desde febrero a marzo de 1952, más boletines informaron sobre el estallido de la enfermedad en el área de Chorwon, Pyongyang. En las áreas de Chorwon, Pyongyang, Kimhwa e incluso Manchuria. Los chinos también pronto se preocuparon cuando 13 coreanos, 16 chinos contrajeron el cólera y la peste negra, mientras otros 44 que habían muerto hacía poco habían dado positivo por meningitis. Aunque los chinos y los norcoreanos no sabían exactamente cómo se habían infectado los soldados, las sospechas cayeron sobre los americanos. El 22 de febrero de 1952, Park Hon-yong hizo una acusación formal de que aviones americanos habían estado tirando insectos infectados sobre Corea del Norte. Él añadió que los estadounidenses estaban abiertamente colaborando con criminales de guerra bacteriológicos japoneses, los antiguos chacales de los militaristas japoneses cuyos crímenes son atestiguados por pruebas irrefutables. Entre los criminales de guerra japoneses enviados a Corea estaban Shiro Ishii, Masashi Kitano y Jiro Wakamatsu. Las acusaciones de Park fueron inmediatamente negadas por el gobierno de Estados Unidos. La acusación fue apoyada por el testimonio del periodista australiano Wilfred Burchett y por otros. Bueno, pues sí, o sea, no hace falta leer todo, pero
O sea, básicamente yo creo que está claro, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ir con otro tema